Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición de su programa Encuentro Semanal. Hoy sábado 23 celebramos el Día del Libro, así como también el Día del Idioma. Vamos de inmediato a ver nuestros titulares. Conozcamos más del terminal portuario de Choguán, Perú. Consultorio legal, sucesión intestada o declaratoria de herederos. Médico en casa, el dengue, síntomas, tratamientos y prevención. Practicantes profesionales de Choguán, Perú son promovidos a empleados. Choguán, Perú es la única empresa minera que explota el mineral de hierro en nuestro país. A continuación, conozco un poco más sobre la zona de embarque en San Nicolás. ¿Cómo funciona este muelle que tiene este nombre? ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Gianfranco Chilque Fernández, soy ingeniero de seguridad. Mi cargo en la empresa Choguán es oficial de protección de instalación portuaria, soy el OPIP y también soy el encargado de las certificaciones de la instalación portuaria. Nuestro muelle San Nicolás tiene una característica de que solamente somos un muelle que embarca mineral. ¿Ya? Somos el muelle más grande a nivel nacional que embarca mineral. ¿Ya? Tenemos una profundidad de nuestro muelle de 17 metros a 18 metros. Tenemos la oportunidad de recibir barcos de 300 metros de largo y 50 metros de ancho. Son barcos graneleros, son barcos muy grandes para nuestro país, son los barcos más grandes graneleros que llegan en realidad al Perú. Y la mayoría de nuestros barcos tienen la capacidad de 190.000 toneladas, que es lo que embarcamos en promedio, que es por barco. ¿Ya? Tenemos un shiploader, del cual tiene una característica de embarcar 6.000 toneladas hora, de lo cual viene por una faja que lo alimenta y de ahí embarca hacia el barco. Nuestro personal está capacitado para esta maniobra, del cual cuando llegan a sus bodegas, los operadores van embarcando según las indicaciones del auxiliar, del cual va distribuyendo la carga hacia el barco. Esa es una maniobra ya totalmente capacitada de nuestro personal, de lo cual hemos tenido bastantes éxitos con estas maniobras y son bastante rápidas. La mayoría de barcos son terminados en 36 horas, que es nuestro promedio, que de verdad es un buen tiempo para la cantidad de mineral que nosotros exportamos. Los barcos tienen también la característica que, como todo barco, vienen con agua. ¿Ya? Es un agua salada que es tomada del océano, un agua limpia, que cuando terminamos, cuando empieza la maniobra de embarque, esta agua es retirada del barco y nuestro mineral va ingresando. Esta operación se llama lastre. El agua limpia sale del barco y es reemplazada por el mineral, de tal manera que hace el equilibrio del barco. Hace un contrapeso para que tenga el equilibrio de flotación el barco. Los invitamos a que vengan a visitarnos al muelle para que ustedes también sean parte de nuestro proceso de embarque, el cual es seguro, el cual comparte los controles de medio ambiente y los cumple, y también nuestros controles de protección que también están ahí para cumplirlos, los hacemos. Y los jóvenes talentos que van haciendo prácticas profesionales en Choguán, Perú, se abren las puertas a una posibilidad de ingresar a trabajar. Es el caso de los jóvenes que vamos a presentar a continuación, quienes han ingresado ya a diversas áreas de nuestra empresa luego de realizar sus prácticas. Jóvenes practicantes encuentran una oportunidad laboral en Choguán, Perú. Luego de ser capacitados y evaluados, la empresa viene contratando a este personal para que forme parte de la minera. Ellos nos comentan. Mi nombre es Edwin Junior Pareja Tito. Yo tengo 24 años. Estudié lo que es la carrera de Ingeniería Metalúrgica en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Actualmente estoy haciendo las prácticas profesionales en la empresa, en la minera Choguán Hierro Perú S.A. desde el mes de
desde el mes de noviembre hasta la actualidad. En el área que hice mis prácticas fue en ampliación beneficio San Nicolás, paquete 7, en el área de circuito 1, HPGR Sarandas. Lo que se aprende es bastante, ¿no? Lo que es la trituración del mineral, el zarandeo y el envío de pulpa al circuito 2, lo que es planta magnética. Ahora actualmente hemos sido evaluados por nuestros supervisores de cada área, en las distintas áreas, ¿no? Hemos pasado una evaluación, el cual hemos aprobado, y el día de hoy estamos viniendo acá a las instalaciones de la empresa a firmar el contrato para ascender al puesto de operadores, ser empleados de la empresa. Mi nombre es Jean Axel Gómez García, soy de Lima. Yo soy mecánico de máquinas y herramientas, en Senati estudié. He estado acá como practicante aproximadamente 4 meses y medio. Actualmente estoy laborando en ampliación beneficio, planta HPGR. Mi nombre es Carlos Joviel Saico Santiago, estudio Ingeniería Metalúrgica en la Universidad Nacional de Ingeniería y actualmente tengo 4 meses como practicante en el área de filtros, en la ampliación beneficio San Nicolás, aquí en Shogan. Bueno, en realidad he aprendido tanto de la parte profesional como personal, ya que el Shogan está rodeado de grandes profesionales, tanto como personas como de manera técnica en las operaciones, y he podido aprender justamente en el área de filtros en la que estoy asignado todo el proceso operativo dentro del área ya como parte final de un circuito. Asimismo, agradecen a la empresa por esta oportunidad. Gracias por la oportunidad que nos brinda a los estudiantes para así generar más puestos de trabajo y también incentivar a la juventud a que se dediquen a estudiar más, ¿no? Porque Shogan tiene las puertas abiertas. Y agradezco totalmente a Shogan por la oportunidad que me está dando y dar todo de mí y dejar el nombre en alto, ¿no? Mi nombre, y que Shogan vea que puede confiar en mí, en mi trabajo. Bueno, en realidad agradecer por esta oportunidad que se le da a los jóvenes profesionales que salimos de nuestras carreras en busca de una oportunidad, ¿no? Finalmente, brindan un mensaje para todos los jóvenes. Que todo joven siempre tiene una oportunidad, tiene una meta, y que nunca se dé por vencidos, porque al final nosotros somos propios de nuestros propios destinos, y nosotros creamos nuestro propio futuro. Y nosotros también tenemos familiares atrás que pueden también depender de nosotros, y que nunca se rinden y que siempre le pongan fe y empeño a todo lo que se propone, que pueden llegar muy lejos. No, en realidad se esfuercen mucho para poder aplicar todos sus conocimientos y poder obtener así una oportunidad como la que Shogan da y poder brindar todos sus conocimientos a la empresa. Y ahora vamos con otro tema, porque es importante que usted sepa cómo contribuye la minería formal al desarrollo del país. Hoy conoceremos cuánto gana y cuánto aporta la minería en el Perú. Primero, hablemos de los impuestos que pagan las empresas mineras. Actualmente la minería paga 8 impuestos o aportes diferentes. Entre todos ellos suman casi el 50% de sus utilidades. Además, las empresas mineras reinvierten en promedio casi un 30% de sus utilidades en mantener o mejorar su operación. Para ello, compran productos o contratan servicios en las regiones donde operan. Esto genera más empleo e ingresos para el país. Si sumamos ambos, tenemos que las empresas mineras dejan en el Perú aproximadamente el 80% de lo que ganan. Ahora ya sabes cuánto aportan las mineras al Estado peruano para que éste pueda traer más desarrollo a las comunidades. Minería de todos. Seguimos realizando las medidas de prevención contra la COVID-19. Esta vez vamos a presentarles la fumigación que se viene realizando en las diversas áreas de trabajo. Con el objetivo de cuidar la salud de sus trabajadores, Shogan Hierro Perú continúa llevando a cabo acciones preventivas para evitar el contagio y propagación de COVID-19 en sus áreas de trabajo. Con una solución de hipoclorito, la empresa realiza continuamente la desinfección de los espacios comunes como oficinas, áreas de descanso, talleres,
comedores, entre otros. Esta labor se lleva a cabo en San Juan, Mina y San Nicolás. Estas acciones permanentes constituyen una muestra más del compromiso que la empresa tiene por la vida y la salud de sus trabajadores. Y ahora juntos veamos nuestro bloque Médico en Casa. Bien, muy buenas tardes amigos. Ya estamos en nuestro bloque Médico en Casa con el doctor Gabriel Marroquín. Él es médico emergenciólogo y trabaja con nosotros aquí en Shogun Yarro, Perú. Doctor, muy buenas tardes. Rosa María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a las personas que nos escuchan. Un gusto poder volver a estar conectados con ustedes a través de esta pantalla. Doctor, hoy tenemos un tema interesante, ya que en la región Ica se han presentado varios casos de dengue. Sí, justamente vamos a poder desarrollar el tema del dengue el día de hoy, poder dar algunas pautas referente a la sintomatología, los métodos diagnósticos, tratamiento y cuál es hasta la historia de la enfermedad, ¿no? Empecemos entonces, doctor, ¿qué es el dengue? Entonces, miren, la fuente de la información que vamos a desarrollar el día de hoy es componente de la Organización Panamericana de Salud, de la Organización Mundial de la Salud, y es más, reportes del mismo Ministerio de Salud aquí en Perú. Entonces, para tener idea, el dengue es una enfermedad epidemiológica. Esta tiene característico por pertenecer a la familia de los arbovirus. Estos arbovirus llegan a tener 4 subtipos. El subtipo 1, 2, 3 y 4 propiamente dicho. Lo característico de esto, y es algo muy importante que hay que mencionar, que esto produce una inmunidad homóloga y una inmunidad heteróloga. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hoy día me contagié con dengue, el próximo año puedo volver a tener dengue y así hasta en 4 oportunidades. 1. Número 2, mientras más veces nos logremos infectar de dengue, va a ser peor para nosotros. Se va a producir casos aún más complejos respecto a la evolución de la enfermedad. Después, tenemos que tener en cuenta que todo nuestro continente americano está infectado por tener este tipo de vector, excepto en 2 regiones, lo que pertenece al país de Canadá y al extremo norte de lo que es Chile. El resto de países sudamericanos de Centroamérica tenemos al vector. ¿Cuál es el vector? Es un zancudo, que vendría a ser el Aedes aegypti. Este Aedes aegypti, la forma hembra, es la forma en la cual va a producir y transmitir la enfermedad hacia todas las personas a través de la picadura de este zancudo. El periodo de incubación es bastante oscilante, puede ir entre los días 4 el día 10 y desarrollar así la enfermedad. Y la enfermedad va a tener unas características bastante, no muy exactas, puede simular hasta en algunos casos hasta como si fuese un proceso gripal o hasta llegar a procesos más complejos a lo que se denomina un dengue hemorrágico. Normalmente podríamos estarlo relacionando a lo que es fiebre, artralgias, dolores oculares, un caso leve, ¿no? Un caso moderado, se puede exacerbar con presencia de diarreas o algún tipo de otro trastorno a nivel sanguíneo. Y sobre todo el dengue grave, que es el más preocupante y el que causa mayor mortalidad, puede producir trastornos hemorrágicos, trastornos de la coagulación, trastornos hepáticos, trastornos a nivel del sistema nervioso central. Y eso sí es un paciente que puede tener muchas complicaciones y hasta llegar a fallecer. ¿Hasta ahí alguna pregunta que tenga? Sí, una de las preguntas que nos hacen en interno es ¿cómo se cura esta enfermedad? Ya, por ejemplo, muy buena pregunta. No existe un tratamiento exacto para el dengue. El tratamiento básicamente se trata a través de los síntomas o lo que va presentando el paciente. Y 2, no existe una vacuna.
ahorita, por ejemplo, estamos de moda con las vacunas, ¿no? Vacuna para el coronavirus, vacuna para el hepatitis, todo eso, pero hasta el momento no se ha logrado desarrollar un tipo de vacuna. Entonces, el tratamiento va a ser sintomático. Ahora recordemos que el mismo vector, el Aedes aegypti, no solamente transmite el dengue, también transmite lo que es el Zika, y esa también es una enfermedad muy parecida. O en algunas ocasiones termina produciendo también lo que es la chikungunya. Entonces, estas patologías están transmitidas por el mismo vector, lo cual hace en algunos casos más complejo el método de diagnóstico, ya que no es muy fácil encontrar pruebas moleculares para dicha enfermedad, ¿no? Entonces, básicamente lo que se hace es tratar los síntomas, doctor. Sí, ahorita los tratamientos básicamente a través de síntomas, ¿no? Para eso al paciente lo que vamos a calificar en 3 grandes grupos. Pacientes del grupo A, grupo B y grupo C. Los pacientes del grupo A puede ser un paciente que tenga fiebre y no tenga ninguna otra sintomatología. Ese paciente puede ser llevado a casa y cada 24 horas por los siguientes 10 días debe ser monitorizado. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente va a su domicilio, al día siguiente va al hospital nuevamente a las 7 de la mañana, supongamos, realizan una evaluación, ven que todo está bien, nuevamente se va a su casa. Y cada 48 horas, en algunos casos, se hace control del hematocrito. ¿Por qué del hematocrito? Porque esto tiene una propiedad de destruir los glóbulos rojos. Entonces, al destruir los glóbulos rojos, se va a empezar a producir una anemia. Esa anemia conduce a una depresión de volumen y es justamente cuando el paciente se categoriza en un grupo C, ¿no? Los pacientes de... Perdón, doctor, ¿qué secuelas deja esta enfermedad? ¿Deja algún tipo de secuela? Bueno, en los casos leves o en los casos grupo A, grupo B, no debería existir ningún tipo de secuela. Los pacientes del grupo C, dentro de un periodo corto de tiempo, esto se recupera. ¿Qué quiere decir eso? Que si ha estado por un cuadro de anemia, eso, el mismo cuerpo va a empezar a producir los glóbulos rojos necesarios para poder compensar y no debería existir algún otro tipo de complejidad, ¿no? Bien, doctor. ¿Y cómo sabemos si es cualquiera de estas enfermedades, ¿no? Si es Zika, si es chikungunya, si es dengue, tenemos que cazarlo al zancudo, o cómo nos damos cuenta? Existe un método diagnósticos de forma directa e indirecta. Actualmente los más usados son los de forma directa, ¿no? Para eso existe el estudio de ELISA-NS. Ese estudio de ELISA-NS lo que trata es dar un diagnóstico certero a qué tipo de dengue nos estamos encontrando. Es más, hasta nos puede orientar a qué subgrupos nos estamos enfrentando, ¿no? Sea el grupo 1, 2, 3 o 4. Los métodos indirectos están entrando en desuso. ¿Por qué? Porque justamente existe mucha controversia entre cuál es el tipo de enfermedad que me está dando exactamente. O está siendo dengue, o está siendo Zika. Entonces, crean una memoria inmunológica. ¿No se acuerdan que antes hablábamos lo que era la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M? Entonces, por eso es que por el momento se está dejando esa parte en desuso, ¿no? Bien, doctor, ¿y cómo prevenimos? Bueno, la prevención básicamente está en nuestras manos. ¿Qué quiere decir eso? Este vector, ¿dónde va a crecer? Va a crecer en los reservorios de agua. Si tenemos la mala costumbre de dejar baldes de agua llenos o bajos, acá se va a reproducir las larvas y esto van a nacer y van a infectarnos, ¿no? Entonces, lo ideal es no tener agua en reservorio. Si en algún momento tenemos un reservorio de agua, este debe estar adecuadamente tapado. 1, 2. Hay muchas personas que tienen las costumbres de dejar llantas en las calles. Todo lo que sea reservorio de agua va a ser la proliferación de la enfermedad. Entonces, hay que controlar eso, ¿no? Es más, las personas que tenemos nuestros maceteros o nuestras rositas en la casa, esa agua debería ser cambiada cada 2, cada 3 días. En época alta de mayor probabilidad de contagio, hasta el agua de los animalitos debe ser cambiada de forma diaria, ¿no? Entonces lo que se debe evitar es justamente que haya los reservorios de agua y para poder evitar la propagación de la enfermedad. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este bloque. Estamos juntándonos nuevamente con usted para una siguiente ocasión.
Listo, Rosa María, muchísimas gracias y acá nos tienen cuando deseen. Muchas gracias, doctor. Que pase una bonita tarde. Gracias. Y ahora le damos pase al doctor Álvaro González, quien tiene con nosotros el consultorio legal. Muchas gracias, Rosa María. Gracias por el pase. En esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema bastante interesante. Estoy refiriéndome al tema legal de las sucesiones intestadas o la declaratoria de herederos. Primero hay que tener claro qué compone una herencia, ¿no? También denominada una sucesión. Entonces, en primer lugar, tenemos a la persona que fallece, que se denomina causante, ¿no? Este causante o esta persona fallecida tiene una masa hereditaria que tiene que transferirse a los herederos. Si esta persona no ha dejado un testamento, la sucesión intestada va a ser directamente transmitida, si se sigue el proceso de sucesión intestada, a los sucesores forzosos. ¿Quiénes son estos sucesores forzosos? Son su familia directa, llámese hijos, padres y cónyuge, ¿no? Entonces, vamos a ver en la primera imagen los elementos de la sucesión intestada. Van a poder ver que confluyen tres aspectos, es decir, la persona que fallece, los herederos, llamados también sucesores, y la masa hereditaria. La masa hereditaria es el conjunto de todos aquellos elementos que son propiedad del fallecido, llámese bienes, obligaciones y derechos. Todo esto, al representar o al tener un valor económico, es transferido y tiene que hacerse también en consecuencia la transferencia de propiedad a los herederos, ¿no? Entonces, la masa hereditaria, recuerden, está compuesto por todos aquellos que es de propiedad de la persona fallecida o que fue de propiedad de la persona fallecida, llámese bienes, obligaciones, esto quiere decir también las deudas son transmitidas, y los derechos. Entonces, entre los derechos, un tema bastante recurrente es la liquidación de beneficios sociales, ¿no? Cuando un trabajador de nuestra empresa fallece, la norma establece, la ley de CTS establece que se puede pagar directamente el 50% de la CTS a la cónyuge o conviviente del trabajador fallecido, pero no así el resto de beneficios sociales, llámese gratificaciones truncas, remuneración vacacional trunca, utilidades. Para estos casos, los beneficiarios van a tener que acreditar una declaración de herederos, también llamada, repito, sucesión intestada. Si no se llega a eso, lamentablemente no se puede hacer pago de estos beneficios, o en todo caso, si se llevara así, puede incurrirse en un pago indebido, ¿no? Es decir, pagarse a una persona la totalidad de los beneficios del trabajador fallecido y, eventualmente, ante la aparición de un nuevo heredero, podrían haber unos inconvenientes en esta materia, en estos aspectos legales. Entonces, teniendo esto claro, podemos conocer dos cosas, ¿no? La sucesión intestada se realiza cuando no hay un testamento por parte del fallecido, y los sucesores o los herederos tienen que seguir un procedimiento para que se declare la sucesión intestada, en la cual se van a identificar a todas aquellas personas, a todos aquellos herederos forzosos, que vamos a repetir más adelante, y que van a tener derecho a los beneficios y patrimonio que en vida gozó el causante, es decir, el fallecido. En la imagen número 2 vamos a poder ver las clases de sucesión, las clases de herencias que hay, ¿no? Ya hemos referido que hay una vía testamento, una vía no testamentaria, una vía intestada o legal se le llama, también conocida como declaratoria de herederos,
Es decir, repito, ante la falta de un testamento en el cual la persona fallecida identifique quiénes son sus beneficiarios, los beneficiarios de hecho tienen que seguir un procedimiento para que el juez o el notario pueda identificarlos claramente y tengan con ese documento la posibilidad de exigir el pago o el reconocimiento o transmisión de las propiedades que en vida tuvo el fallecido, ¿no? Y una tercera modalidad que no es, bueno, no es tan usada es la contractual, ¿no? Mediante la cual se acceden o se renuncian a derechos hereditarios. Entonces, es más o menos brevemente lo que se puede decir como una informe introductoria y nos toca ver en todo caso cuáles son, de manera general, los procedimientos y las consideraciones para llevar a cabo una sucesión intestada, ¿no? La sucesión intestada, como habíamos señalado, es aquella posibilidad que tienen todos los herederos forzosos. Vamos a ver en la imagen número 3 que son considerados herederos forzosos los hijos y descendientes en general, los padres y ascendientes, y la cónyuge o conviviente. Entonces, todas estas personas que tienen derecho a heredar por parte de la persona fallecida, tienen dos modalidades para acceder a este beneficio, ¿no? Una de esas es vía notarial, que es la más ágil y más dinámica, y otra es la vía judicial. En la actualidad, aproximadamente, dependiendo de la notaría, varían entre 600 y 1.500 soles los trámites de sucesión intestadas en las notarías. Puede ser más o menos dependiendo de la localidad, pero eso es un costo aproximado. Y el trámite exige que los beneficiarios, es decir, los herederos forzosos, presenten una solicitud, sea al notario o un escrito de solicitud al Poder Judicial, detallando claramente quiénes son los herederos y cuál es el patrimonio de esta persona fallecida, ¿no? Entre los documentos que se tienen que adjuntar están las partidas de propiedad de los bienes y las constancias de fallecimiento y las constancias de no inscripción o no inicio de un trámite testamentario. Entonces, con estos documentos principalmente se presentan a la notaría, y la notaría, en el transcurso que determina la ley, puede variar dependiendo de la carga que tenga el notario, tiene que seguir un procedimiento entre los cuales tiene que hacer una publicación para anunciar que se está iniciando el proceso testamentario, el proceso de sucesión intestada, discúlpenme. Y todas aquellas personas que consideren que tienen una relación con el fallecido pueden incorporarse al procedimiento, es decir, un grupo familiar, porque eventualmente ante relaciones extramatrimoniales la familia nuclear puede desconocer de alguna vinculación del padre con otras personas, puede determinar un grupo de herederos limitado, ¿no? Y sin embargo, en el desarrollo del procedimiento notarial o judicial, cuando el notario o el juez hagan la publicación de este procedimiento de sucesión, pueden aparecer nuevos herederos que son incorporados. Para esto, ellos van a tener que acreditar el vínculo de consanguinidad y, hecho esto, serán incorporados al proceso testamentario. Entonces, llevado a eso, una vez que se concluye con el proceso notarial o judicial, se emite una constancia notarial o judicial de declaración de herederos, en la cual se identifica claramente quién es el causante, es decir, quién es el fallecido, cuáles son sus bienes, cuáles son sus derechos y eventualmente sus obligaciones, si eso se solicita en la declaración, y se identifica quiénes son los herederos forzosos, es decir, los que forman parte o los que van a tener derecho a la masa hereditaria. Estas personas, con ese documento, van a tener que ingresarlo claramente, van a tener que ingresarlo a registros públicos si esta persona tiene propiedades, y esa es una forma de hacer la transferencia de propiedad si estamos hablando de bienes. Si estamos hablando de derechos, ese documento o esa constancia por sí sola es suficiente para reclamar el pago, las deudas
que la persona fallecida tuviera o haya tenido a su favor, ¿no? Un claro ejemplo, ya lo había comentado, es la liquidación de beneficios sociales a la que pueda tener derecho un trabajador que falleció por accidente de trabajo, por accidente natural, ¿no? Por cualquier causa en realidad. Y con este documento, y siempre que se haya identificado a un representante de la masa hereditaria, se podrá hacer un pago a esa persona y se podrá dar por cancelada la deuda. Entonces, para terminar, estimados amigos, quiero finalizar esta idea de la importancia de tener en orden las cuentas en vida. Si bien es cierto, no es un proceso sencillo el tema de la elaboración de un testamento, no es un uso, no es una costumbre entre nosotros. Yo como abogado, para ser honesto, no lo he realizado. Es siempre importante que nuestras familias tengan claramente identificadas nuestras propiedades, nuestros ingresos. Hay que desarrollar un nivel de comunicación para que de alguna manera puedan tener clara cuáles son sus beneficios ante una eventual muerte como padre de familia, como madre de familia. Y también paralelamente es importante que cada uno de nuestros familiares tenga una noción general de cómo se accede o cuáles son los medios o vías para poder desarrollar este proceso de sucesión intestada. Recuerden, la sucesión intestada es un proceso que se lleva cuando la persona no ha dejado un testamento, que es en la mayoría de los casos, se puede hacer vía judicial o vía notarial, y si se hace vía notarial es un trámite más expeditivo, que representa un costo más alto, pero es de alguna manera más eficiente en cuestiones o términos de tiempo. Eso es en resumen lo que puedo decirles sobre este aspecto. Hay detalles más puntuales que posiblemente van a tener que ustedes desarrollar con la asistencia de un abogado en el caso concreto, pero repito, es importante tener de alguna manera unos alcances generales sobre el tema. Conmigo, muchas gracias. Les saluda Luis Álvaro González Ramírez, abogado de profesión, y esperemos que haya otra oportunidad para compartir más información legal en diferentes temas. Hasta pronto. En Shogun Yahro Perú nos seguimos cuidando. Recuerde, importante es el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de la mascarilla y por supuesto la vacunación. Vacúnese y vacune a los suyos. La COVID-19 aún no ha desaparecido. Depende de cada uno de nosotros que podamos hacer que esta enfermedad no toque nuestra casa. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos la próxima semana con más información aquí en Encuentro Semanal. No se olvide, lea un libro que va a ser de provecho para usted y para sus hijos.